Quiero primeramente que nada darles la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de conectarse. La idea de esta plática es que ustedes adquieran estrategias para trabajar la cuestión de estimulación del lenguaje, compartir experiencias que puedan contar con cómo las habilidades del lenguaje en niños de 1 a 4 años, cómo se van desarrollando, cuáles estrategias podemos apoyar y sobre todo la importancia, que ustedes puedan identificar lo que es la importancia de la estimulación del lenguaje del año a los 4 años, que es crucial para cualquier niño. Entonces, la idea de hoy es que ustedes puedan adquirir pequeñas estrategias para poder intervenir en pequeños de 1 a 4 años, así como también puedan identificar alguna dificultad de lenguaje, que eso es muy importante en estos pequeñitos. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Voy a estar aquí leyendo sus comentarios, preguntas, dudas. Vamos a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla. Permítame tantito. Denme un momento. Ok. Déjenme nada más poder compartirles pantallita para empezar. Pero bueno, primeramente me quiero presentar. Vamos a esperar, ya son las 5. Vamos a empezar. Mi nombre es Zuleima Rodríguez. Soy maestra de educación especial. Resido ahorita en el estado de Nuevo León. Soy nacida en Tepic, Nayarit. A ver si nos visita alguien de allá. Mi profesión es licenciatura en educación especial. Tengo 9 años de haber egresado. Tengo experiencia con niños de educación especial. Y también actualmente estoy como fundadora o directora de Aprende Monterrey, que es un centro que está acá por el estado de Nuevo León. Déjenme nada más que me permitan aquí compartir pantalla. Ok. Estamos muy contentos el día de hoy para platicar con ustedes estrategias. Les agradezco mucho haberse tomado el tiempo el día de hoy. No puedo ok, muy bien, vamos a compartir pantalla, aquí está. Ok, muy bien. Ok. Vamos a dar unos minutitos a que se termine de conectar la pantalla para que sean bienvenidos a este taller el día de hoy, que con mucho gusto lo recibimos. Estamos en vivo transmitiendo a los estados de la República Mexicana y países que nos visitan. Nos da mucho gusto el día de hoy que estén por aquí. Ya pude aquí compartirlo. El día de hoy vamos a empezar el taller de estimulación del lenguaje para niños de 1 a 4 años. Mi nombre es Zuleima Rodríguez. Ahorita platiqué un poquito. Soy licenciada en educación especial. Tengo 9 años ejerciendo lo que es la profesión. Actualmente, bueno, después de la licenciatura, pues estudié una maestría. Tengo una maestría en psicopedagogía que tiene que ver también con mi educación. Y bueno, actualmente también, como todos los maestros que están por aquí conectados, pues nos seguimos capacitando, ¿verdad? Estoy por terminar lo que es la licenciatura en psicología para poder, ahora sí que, impartir estrategias para pequeños. Quiero platicarles un poquito de mí para que sepan quién soy. Resido en Monterrey, como lo dije hace un momento, y actualmente fundé, en el 2015, fundamos Aprende Monterrey, que es un centro de terapias, donde damos lo que son terapias de psicología y lenguaje en el estado de Nuevo León. Y pues bueno, voy a platicar un poquito desde las experiencias. Queremos compartirle muchas estrategias para que ustedes puedan saber cómo estimular. Y pues primeramente que nada quiero contarles una anécdota personal para colegas que estén por aquí de educación especial y maestros también y padres de familia, mamás de inclusión también, si hay algún papi por aquí que tenga algún niño de inclusión. Quiero comentarles una experiencia muy personal. Cuando yo era estudiante, pues acá en Nuevo León hay un lugar que se llama Unidos ABP, es una asociación obviamente, y en veranos dan capacitaciones y dan talleres, son unos campamentos gigantes que se hacen por acá. Ahorita ya está a nivel nacional estos campamentos
campamentos, quizá algunos los conozcan. Bueno, pues yo de estudiante estaba por ahí, iba a los campamentos en verano, algunos me decían que para qué iba en verano, ¿verdad? Si son vacaciones, pero quiero comentarles cómo yo descubrí que mi profesión estaba ahora sí que era mi vocación, ¿no? Esta parte de la educación especial. Y fue ahí en esos campamentos que yo me di cuenta de la importancia de la cuestión de estimulación. Desde muy pequeños, obviamente, estoy hablando de personas con algún diagnóstico o alguna discapacidad, pero es súper importante la cuestión de estimulación del lenguaje desde muy pequeños, ya que muchas veces en estos años entre el 1 y el 4 es cuando identificamos algunas necesidades educativas y se inicia este proceso, ¿verdad? De niños que cuenten con un diagnóstico. Esa es la edad donde generalmente empezamos lo que le llamamos el peregrinar, en empezar en algún diagnóstico, si hay algún papel aquí de niños de inclusión, o también en niños regulares, pues es súper importante la cuestión de estimulación del lenguaje de 1 a los 4, ¿verdad? Ahí en esos campamentos, déjenme les cuento que yo me divertía mucho porque iban muchas personas con diagnósticos, con ciertas discapacidades, pero ahí yo me daba cuenta cómo la cuestión del lenguaje y cómo cada quien desde sus habilidades se comunicaban. Y era súper importante esta parte, pues para empezar a aprender, para socializar, para la cuestión de autonomía. Bueno, brevemente pues les quería contar un poquito de mí para que sepan quién soy. Actualmente les digo, yo también laboro como maestra de educación especial en una USAER. Sí debe de haber maestros de USAER por aquí conectados. Trabajo como maestra de USAER en una secundaria. He estado en preescolar, primaria y secundaria, pero donde yo me doy cuenta que la parte del lenguaje, déjenme les digo que es en los 3 niveles, desde maternal, preescolar, hasta nivel secundaria, es súper importante esta parte del lenguaje. Cómo desde pequeñitos podemos identificar que el niño requiere cierta estimulación, pero como también hasta secundaria hay jóvenes que tienen dificultades en su lenguaje y esto obviamente se ve reflejado en las cuestiones conductuales, de rendimiento. Muchas veces ya como están tan grandes, pues son un poco ya no tan atendidos como un chiquito, pero son súper importantes de que ustedes lo conozcan. Actualmente ejerzo como maestra de educación especial en una secundaria y pues bueno, eso es un poquito de mi historia, de quién soy, para que sepan quién está aquí o el día de hoy compartiéndoles este taller que estoy segura y espero que les sirva muchísimo. El objetivo de este taller es que ustedes adquieran estrategias de intervención para pequeñitos que tengan en casa de 1 a los 4 años. También el objetivo de este taller es que identifiquen, si tienes un pequeñito en casa, eres maestro o simplemente conoces a un familiar, puedas identificar de acuerdo a la edad del niño cuáles son las habilidades que el niño debe de tener en su desarrollo del lenguaje, qué tan importante es y dónde impacta, en qué áreas impacta la cuestión del lenguaje. Ahorita les voy a ir platicando un poquito. Vamos a ir trabajando sobre el objetivo de esta plática para que nos acompañen hasta el final de la plática. Yo les aseguro que esta ahorita que vamos a tomarnos va a ser de mucha utilidad y beneficio para ustedes. Al final me van a ir comentando ahí qué cosas les gustaron, pero vamos a empezar. El día de hoy vamos a platicar, como les comentaba, el objetivo de la plática. Quiero que ustedes se lleven una idea de qué es el lenguaje, cómo influye el desarrollo del lenguaje en la primera infancia del año a los 4 años, que es crucial. Ahorita les voy a platicar el por qué. Focos de alerta del lenguaje, cómo puedes identificar que un niño requiere estimulación. Como lo dice el nombre, la estimulación, recordemos, les quiero platicar, es del año, desde que el niño nace empezamos a estimular, a los 4, 4 y medio, ¿ok? Esa es el área de estimulación del lenguaje porque están chiquitos los niños, así como estrategias también para estimular lo que es el lenguaje de niños y niñas. Esta parte, cómo podemos contar con herramientas, con estrategias, con metodologías para ir estimulando día a día la parte de la cuestión del lenguaje en los niños. Bueno, les voy a platicar un poquito aquí de las principales áreas relacionadas que impacta el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Podemos decir, el lenguaje de qué nos sirve, ¿verdad? Vamos a ir aquí platicando las principales áreas que se desarrollan y impactan el lenguaje. Vamos a ir viendo, primeramente, vamos a platicar qué es el lenguaje. El lenguaje, quizá algunos ya lo conocen, voy a platicar un poquito la diferencia entre habla y lenguaje, ¿ok? El habla es el proceso mecánico mediante el cual producimos sonidos encargados del significado de palabras. Un ejemplo, la pronunciación de la dicción. Ahorita yo estoy haciendo un efecto de habla porque estoy pronunciando, ustedes me están entendiendo, los que hablan el español, pues me están entendiendo mi habla, que es esta parte de articulación, y el lenguaje es la capacidad de comunicarnos
Aquí yo les estoy transmitiendo una idea. Eso es la cuestión del lenguaje. Vamos a notar la diferencia entre habla y lenguaje, ya que es importante. Algunas veces decimos, oye, pues el niño sí habla, pero ¿realmente está comunicándonos algo? ¿Realmente tiene la cuestión del lenguaje? Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a identificar, bueno, el niño habla, sí habla, pero ¿cómo está su lenguaje? ¿Realmente hace un lenguaje funcional? ¿Me transmite la idea? ¿Realmente yo comprendo? ¿El niño expresa? Vamos a ir viendo ahí poco a poquito. Ustedes me van poniendo los comentarios que vayan teniendo. Yo aquí voy a ir revisando también, si me hacen preguntitas. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta es la primera diapositiva, la diferencia entre habla y lenguaje. Y les quiero platicar las principales áreas relacionadas que impactan el lenguaje. Algunos de ustedes, vamos a empezar, voy a platicar. Si tienen alguna experiencia, la pueden ir compartiendo. Y entre todos, ahora sí que va a ser más enriquecedor este taller, esta plática. Algunas áreas en que se desarrolla o impacta la cuestión del lenguaje, pues bueno, es el aprendizaje. Generalmente, los bebecitos, cuando tienes un bebé recién nacido, desde que el niño nace, el niño se empieza a comunicar. No me pueden negar algunas mamis que estén por aquí que tengan bebecitos de meses, porque el niño empieza a llorar, tiene hambre, ¿y cuál es su lenguaje? Empieza a llorar. Le duele el estómago, tienen cólicos, el niño empieza a llorar y es la manera en que se está comunicando ese bebecito. Desde el hecho de que mami carga al bebé, el contacto visual con el bebé, empezamos a comunicarnos ahí entre mamá y bebé y el niño empieza la cuestión del lenguaje. ¿Ok? Algunas áreas que afectan o que impactan esta parte del lenguaje, pues es el aprendizaje. Cuando entramos a una edad maternal, el niño debe de contar con su lenguaje o su vocabulario. ¿Para qué? Pues para aprender lo básico del maternal, ¿verdad? Que son los colores, las formas, las figuras, frutas, verduras, todo ese tipo de cuestiones que nos enseñan en el maternal y en el preescolar o en algunas guarderías. No me van a dejar mentir los maestros que están por aquí. Afecta la cuestión del lenguaje. Si el niño tiene un lenguaje y un vocabulario adecuado a su edad, el niño va a aprender, va a continuar aprendiendo. No quiere decir que si el niño no habla, no va a aprender, ¿eh? El niño va a aprender, pero el lenguaje sí influye un poco en la cuestión de aprendizaje. Obviamente, niños de 1 a 4 años, estamos en un periodo, una ventanita que se abre para poder estimular, para poder ir desarrollando en los niños. No es algo que se quede estático. Tú empiezas a estimular en el niño la cuestión de su lenguaje. Y pues bueno, el aprendizaje es una de las áreas que se pueden beneficiar o ver afectadas con una cuestión de su lenguaje. La socialización. Esta parte está padrísima porque, un ejemplo, cuando los niños entran al maternal o al preescolar, cuando ya tienen amiguitos, pues empiezan a socializar, empiezan a jugar con las muñecas, con las pelotas, aviéntame la pelota, y entonces el lenguaje es un instrumento donde ellos aprenden a socializar, aprenden a pedir ayuda, a hablar con el amiguito, y toda esta parte de socialización obviamente influye a la cuestión de su lenguaje. Esa es otra área. El lenguaje también aquí en la parte de regular la conducta. Platíquenme aquí quién no tiene a lo mejor un pequeñito o ha tenido la experiencia con algún alumnito chiquito de maternal, de guardería, donde el niño todavía no habla. Y entonces resulta que el colegio nos reporta que el niño tiene problemas de conducta. El niño llora, el niño muerde, el niño golpea. Muchas veces son por estas cuestiones de lenguaje, porque el niño no tiene un lenguaje para poder comunicar sus necesidades. Entonces vienes tú, le quita a un compañerito el juguete y el niño no sabe cómo decir regrésame mi juguete porque no tiene la cuestión del lenguaje como tal. ¿Y qué es lo que hace el niño? Puede aventar el compañerito, puede enojarse, puede gritar. Hay que tener mucho ojo aquí en la cuestión de poner mucha atención en esos aspectos, ya que el lenguaje regula, una de las funciones del lenguaje es regular la conducta del niño. Nos va a ayudar a que el niño se relaje, que comunique, que el niño se sienta escuchado, y obviamente esta parte pues influye mucho en la conducta del niño. El niño que tenga un lenguaje para comunicar qué cosas no quiere, no va, digamos que la cuestión de la conducta va a ser un poquito más regulada, ¿no? Él va a aprender a regular su conducta, tú vas a poder platicar con él y mediante el lenguaje, como cuando somos adultos, y no sé si les ha pasado por ahí que nos enojamos, pasa algo, entonces esta parte de regularnos nos ayuda al poder hablar. Si nosotros no pudiéramos hablar o no tuviéramos la capacidad de comunicarnos, pues obviamente va a influir en nuestro estado de ánimo y posiblemente no vamos a llegar a un buen término, ¿verdad? O sea, nos vamos a enojar y pues no vamos a poder comunicar la idea. Fíjense la importancia de lo que es el lenguaje. Obviamente, si lo transmitimos a un niño pequeñito de 1 a los 4 años, imagínense, ¿no? O sea, se te ponchó el globo.
se te ponchó el globo que tanto querías, pues el niño va a empezar a llorar, va a empezar a hacer pataleta, pero obviamente todo esto es porque el niño no se puede comunicar, ¿ok? Es la regulación de la conducta. También cómo influye la cuestión del lenguaje, ¿en qué áreas? La seguridad emocional. Esta parte es súper importante en los pequeñitos, sobre todo si hay por aquí algunos compañeros maestros, no me van a dejar mentir. Del año a los 4 años, los niños empiezan a favorecer la cuestión de su seguridad. Esta parte de pude obtener un logro, ¿no? Entra el niño al preescolar, termina su trabajo, le damos la estrellita y para eso, para el niño es un logro poder hacerlo, ¿no? O empezamos con un bebecito, mamá, 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 el niño dice mamá y nosotros aplaudimos, muy bien, pudiste decir mamá. Esos tipos de actividades vamos a reforzar la cuestión de seguridad en el niño. Entonces, las áreas relacionadas obviamente con el lenguaje, pues es esta parte de la seguridad emocional, que el niño se sienta tranquilo, que se sienta seguro de estar con más niños, de poder transmitir la idea que quiere, de que no se nos frustren ahí los pequeñitos porque no pueden comunicar la idea, ¿verdad? Digamos que la parte de regular la conducta y la cuestión de la seguridad emocional va de la mano y todo esto obviamente el lenguaje tiene un gran valor en los pequeños, es súper importante. Otra parte que viene es la maduración integral. Yo quise aquí poner una imagen de una pequeña que está ahí en el baño, ¿ok? Si alguno de ustedes tiene experiencia con pequeños que aprenden o tienes hijos de 3 años, 2 años, donde empiezan la cuestión de la maduración en cuestión del control de esfínter, ¿ok? Ojo, yo lo quise poner porque también influye, obviamente, en mi experiencia me ha tocado conocer niños que me vienen a cuestión del lenguaje, pero el niño todavía no habla. Y entonces los papis a veces se frustran un poquito porque dicen, es que ¿sabes qué, maestra? Le intento quitar el pañal y el niño todavía no puede. Yo les quiero platicar que obviamente es una cuestión de maduración en el niño. El niño, conforme va a ir madurando, como va a ir atrapando conocimientos, va a ir desarrollando la capacidad cognitiva, obviamente a la par va a ir madurando la cuestión de control de esfínter. Es una parte que muchas veces es muy frecuente que los niños que no hablan, o sea, estoy hablando que no tienen ninguna palabra, o que no logran comunicarse, todavía no controlan la cuestión del esfínter. Eso es muy frecuente, ya que tiene que ver con la maduración del pequeñito. Entonces, si tienes algún niño por ahí que tú dices, ¿sabes qué? Ya le quiero quitar el pañal, como sugerencia, primero el niño tiene que contar con un vocabulario o una manera de comunicarse contigo, porque esta parte involucra muchas cuestiones emocionales, el control de esfínter, y pues obviamente influye mucho en el lenguaje. El niño tiene que tener un poco de lenguaje para que tú empieces a retirar el pañal. Esto es muy importante, que esto generalmente pues se da en la edad maternal, que en este caso es 3 añitos, 2 añitos, los niños empiezan a comunicar sus primeras palabras, pero más adelante vamos a ir platicando de ello. Vamos a continuar aquí, son las áreas. Ok, muy bien. Aquí voy a platicarles, ya les platiqué un poquito lo que es la diferencia entre el lenguaje y el habla. Espero que ahí se haya comprendido. Si tienen dudas lo pueden escribir. Les platiqué en qué áreas del desarrollo influye en un niño de 1 a 4 años, que esto también es súper importante. Y les platico ahorita los requisitos para el habla y lenguaje. ¿Por qué es importante que tú conozcas esto? Porque a lo mejor tienes un pequeñito por ahí, algún familiar, tu hijo, algún alumno que tú dices, oye, es que todavía no aprende a hablar este niño, ¿no? ¿Qué está pasando con él? O ¿sabes qué? Quiero estimularlo, pero también muchas veces algunas mamis nos platican que quieren estimularlo, pero no saben hasta dónde exigir en el pequeño. Entonces, es importante que ustedes conozcan lo que son estos requisitos del habla y el lenguaje. Voy a ir platicando, son 3. Uno de ellos es el entorno social. El entorno social influye toda la cuestión del círculo más cercano al pequeño. Estoy hablando de la familia, abuelitos, tíos, quizás si va a una guardería, pues es las personas que están en la guardería. El entorno social tiene que ver con toda la cuestión de interacción, de estimulación en los niños y de las relaciones interpersonales en el niño. ¿Esto qué quiere decir? Con que cuántos niños el niño socializa, qué tanta oportunidad le damos al pequeño a que pueda hablar. Esta parte es súper importante. Imagínense que tenemos 1 año, ¿no? Para empezar desde el tamaño, somos pequeñitos, ¿no? Entonces imagínense que tú quieres decirle algo a mamá, a papá, pero como esto es tan pequeño, porque pues, volteas hacia arriba, ¿verdad? Imagínense que no nos den el espacio de hablar. O sea, toda esta parte es súper importante, que el niño tenga un entorno social que le permita hablar,
que se permita sentir escuchado. Esto es bien importante, darle el tiempo. Si el niño no te dice la idea súper rápido, vamos a darle tiempo, vamos a darle más minutos para preguntarle, bajarnos a su nivel, eso es importante también, bajarte un poquito, están chiquitos, somos muy altos para los niños de 1 año nosotros, entonces bajarte un poquito a su nivel y entablar una conversación a su nivel, eso yo se lo sugiero mucho, funciona mucho con los niños, poder bajarnos al suelo con ellos y entablar una conversación cara a cara, ¿verdad? La parte del entorno social tiene que ver con toda la parte de estimulación, qué tanto estimulo a mi pequeño, qué tanto lo escucho, qué tanto le pregunto, qué tanto permito que tenga relaciones interpersonales con más niños. Esto quiere decir la socialización con mis sobrinitos, con sus primitos, con el vecinito. Obviamente, ojo, ahorita por la cuestión de pues esta situación de pandemia que estamos pasando, yo les sugiero a mis mamis que vienen aquí, les digo, señora, haga videollamada, conecte a sus compañeritos, algo que no tenga que ver con la escuela, conéctelos y empiecen a platicar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué película viste? Y los niños empiezan a platicar. Es nada más darles un poquito de la confianza para que platiquen y ellos te empiezan a platicar todo, ¿verdad? Es importante el entorno social. Ese es un aspecto o requisito necesario. Evaluamos esa parte. Evaluamos, esta parte es súper importante también. Si por aquí nos acompañan médicos que nos estén viendo, o algunos especialistas en la cuestión médica, los sistemas de entrada. Esto es muy importante. Los sistemas de entrada, ¿a qué me refiero con los sistemas de entrada? Obviamente el acto de hablar, como lo decía ahorita, implica boca, oídos, vista, respiración. Es una habilidad muy compleja el hablar. Si ustedes, a lo mejor ya lo tenemos tan mecanizado que no nos damos cuenta, que al momento de hablar tienes que regular la respiración, tienes que escuchar, toda esta parte. Entonces, los sistemas de entrada son requisitos del habla que tienes que evaluar en los pequeños chiquitos. Muchas veces hay niños que ocupan tubitos ventiladores o simplemente percatarnos qué tanta percepción tiene el niño auditiva. Esto es bien importante porque muchas veces llegan los niños, en mi experiencia, a veces llegan hasta la primaria cuando te das cuenta que el niño ocupaba lentes y por eso era un niño muy retraído que no hablaba. O te dabas cuenta que el niño no escuchaba, ocupaba a lo mejor un aparato auditivo, o simplemente por la cuestión madurativa de su oído, pues había un poquito ahí de líquido y no escuchaba tan bien la percepción auditiva. Recuerden, la cuestión del sistema de entrada tiene que ver con todas las partes sensoriales. Esta parte de, por ejemplo, el oído, lo auditivo, la cuestión de la vista, todo lo que tenga que ver de percepción, la cuestión incluso de táctil, esta parte es súper importante, es la parte donde el niño tolere que lo toques, donde tolera que no estar en ambientes con mucho ruido y que aguante, ¿no? Que no se te tape los oídos, que no se altere el niño. Obviamente todo esto va haciendo con la maduración del niño, pero es importante que ustedes sepan que uno de los requisitos son los sistemas de entrada. ¿Por qué? Porque pasa en ocasiones que el niño entra a la escuela, cumple 2 añitos y el niño todavía no habla. 3 años todavía no habla. Y muchas veces, como maestra les puedo decir, nos damos cuenta hasta la primaria, en cuestiones, en algunas situaciones, quiero comentar, cuando los niños tienen alguna cuestión auditiva, que esto es muy frecuente, ocupan tubitos ventiladores, como lo decía, entonces esta parte hay que poner ahí un asterisco para que puedan ustedes saber. Obviamente esta parte es una cuestión médica, tienes que acudir con un especialista, con un foniatra, con un audiólogo, con un otorrinolaringólogo, alguien que te pueda evaluar, un especialista de lenguaje para que pueda ver esta parte médica, ¿verdad? Y otro requisito es el sistema central del habla y lenguaje. Tiene que ver con la cuestión madurativa cognitiva del niño. Por eso yo les comento, el bebé desde que nace, tú lo empiezas a estimular. Es como una esponjita su cerebro que empieza a traer, a atrapar conocimientos, se empiezan a generar las conexiones ahí del cerebro y el niño empieza a aprender. Entonces, tiene que ver obviamente con la estimulación. ¿Por qué yo les digo que es súper importante la estimulación del 1 a los 4 años? Porque es una ventana que se abre en los pequeños donde los niños aprenden más rápido y son como una esponja donde atrapan más. No quiere decir que después de los 5 el niño no va a aprender, pero en los primeros años, la primera infancia del año a los 5, generalmente desde que nacen a los 5 años es cuando los niños aprenden más. Entonces, esta parte de estimulación, obviamente ahí está involucrado el sistema central del habla, que es la parte que tiene que ver con algunas áreas del cerebro que están involucradas, la cuestión del lenguaje.
¿Esto qué quiere decir? Tenemos dos áreas del cerebro que influyen en la cuestión del lenguaje. Obviamente, ¿quién revisa esto? Un especialista. ¿Y quién es ese especialista? Pues es un neurólogo, ¿verdad? Son las personas, es importante que sepamos con quién ir. Con quién ir, cuáles son los especialistas. Por algo existen los especialistas, pero en cuestión del cerebro, pues es el neurólogo. En ocasiones ahí puede haber alguna cuestión, algún daño, obviamente, pero si no lo hay, es una cuestión de estimulación, de ir trabajando con el niño, sus periodos de atención y cómo se trabajan mediante las prácticas. Generalmente del año a los 4 años es mucha constancia, muchas rutinas. Es por eso que es muy importante que en los pequeños tengamos rutinas, porque el niño practica todos los días, como cuando, no sé si haya por aquí alguna mami que tenga niños de 1 añito que empiezan a balbucear, mamá, 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 y entonces viene el papá y le dice, mamá, o papá, vamos a decir papá, mijito, papá, y practicas, hasta que el niño dice papá. Bueno, es un efecto de esa manera donde tenemos que repetir, ser constantes con los niños para que los niños vayan aprendiendo a pronunciar, ¿ok? Estos son los 3 requisitos del habla y lenguaje. Lo vamos a dejar por aquí en la presentación. Y, ay, me pasé ahí está. Ok, bueno, ya tenemos lo que son el habla, el lenguaje, ya vimos cuáles son los requisitos y cuáles son las áreas que impacta el lenguaje. Vamos a pasar a una parte súper importante. Aquí es, ojo, si tienes niños entre 1 a 4 años, no te me muevas de aquí porque vamos a empezar a ver qué cosas deben de hacer tus niños de acuerdo a la edad, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí el desarrollo. Esta es una escala de desarrollo, viene abajo la referencia para que la tengan por ahí. Algunos pediatras lo utilizan para saber cuáles son lo esperado, ¿no? Obviamente en esto puede variar de 3 a 6 meses, esto puede variar, no es algo estático también, depende mucho de la estimulación, pero es un referente para que ustedes tengan donde sepas, de acuerdo a 1 año, qué es lo que tu niño debe desarrollar. Y sobre eso empiezas a estimularlo, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, el desarrollo de 1 año, el niño es cuando empieza a hablar. Generalmente, los niños primero empiezan a balbucear, mamá, papá, y después empiezan a decir sus primeras palabras como generalmente es mamá, papá, agua, leche. Son cuestiones más, cuestiones básicas para él. Entonces, el niño en esta parte comprende, ok, comprensión y expresión. Hay que hacer ahí un poquito el paréntesis. Una parte es que el niño comprenda el lenguaje, que muchos niños comprenden el lenguaje. Tú le dices, tráeme en la cama la leche o pásame la pelota y el niño te pasa la pelota. Le pones tarjetitas y le dices, dame el tomate, dame el sol y el niño te lo va a dar. Pero muchas veces mamis me dicen, es que sabes que el niño sí comprende. Yo le pido las tarjetas y el niño me lo da. Pero la parte expresiva, el niño no me quiere hablar, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar un poquito que vamos a entrar a las estrategias, pero en esta parte de 1 año, el niño empieza a decir sus primeras palabras. Comprenden alrededor de 300 palabras. Ojo, esto es un estándar, pero puede variar de acuerdo a la estimulación que le demos a nuestro pequeño y cada niño es obviamente individual y único. Entonces, pero nos sirve como referencia, utiliza de 20 a 50 palabras. Vámonos con 20. Agua, leche, mamá, papá, tita. Entonces ahí empiezan ustedes en casa, cuenten las palabras. ¿Cuántas palabras te dice un niño de 1 año? Se señala las 5 partes del cuerpo. ¿Ok? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu cabeza? Y el niño empieza a explorar y a decirnos, ¿verdad? Elabora palabras con estructura consonante. ¿Cuáles son? En el lenguaje, lo primero que el niño empieza a pronunciar son las vocales. ¿Ok? A, E, I, O, U. De ahí pasamos a mamá, papá. Pero el niño obviamente a esta edad ya te debe decir vocalizaciones, como ah, o el llanto, ¿no? Cuando el niño llora, no sé si han escuchado a un bebecito por ahí llorar, ellos empiezan a emitir lo que son las vocales. Entonces, ahí está, niega o afirma con la cabeza. Ha pasado que niños todavía no hablan y ¿quieres leche? No, y hasta te hacen así, no quieren. Entonces, es importante identificar en los niños de 1 añito, cuando tú le dices sí, cuando tú le dices no. Te pueden decir con la cabeza, no pasa nada. Aquí la situación es que realmente tenga coherencia lo que el niño te está diciendo. Otra parte es nombra objetos familiares, como ya lo dijimos ahorita. Dice su nombre. Esto es súper importante. Con niños de 1 año es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Empiezas a decir, no, pues Zuleima. ¿Por qué? Porque mamá desde bebecito te empieza a cantar y te empieza a decir por tu nombre. Por eso es muy importante decir a los niños por su nombre. Combina de 2 a 3 palabras.
Esto ya es un poquito más adelante. Obviamente al año, ¿cuál es lo importante? Que el niño tenga la intención comunicativa. Ojo, aquí es importante explicar que la intención comunicativa se desarrolla al año de edad, donde el niño empieza a hacer el clic. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de intención comunicativa. Cuando el niño empieza a señalar, al año empieza generalmente a señalar porque tú le dices que quieres comer y el niño te señala. O se hacen así, ¿no? Está comunicando que tiene frío. Empieza la intención comunicativa, que esto generalmente se da al año. Entonces, esta parte es importante que tú lo veas con estos chiquitos si realmente no habla o no tiene intención comunicativa. Puede ser que el niño no hable, pero sí tenga la intención de comunicarte que algo quiere, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Ahora vamos a pasar a los 2 años. A los 2 años, dejamos al niño un año, el niño ya pronuncia palabras, empieza con la intención comunicativa y empezamos con los 2 añitos. En los 2 añitos es cuando empezamos, voy a mencionar lo más importante de los 2 años para no leerles todo, esta presentación como quiera se las vamos a dejar. A los 2 años es cuando el niño empieza a elaborar frases de 2 a 3 palabras. Un ejemplo es, mamá, dame leche, papá, tengo frío, dame pelota. Puede ser que la dicción, una cosa es la dicción, o sea, la pronunciación no sea tan clara, pero el hecho es que el niño te haga la oración de 2 palabras. Mamá, quiero leche, papá, dame agua. Entonces, si tienes niños ahí, empieza a escucharlos, cómo hablan, cómo me dice. Responde a palabras ¿qué? Esta edad de los 2 años, no me van a dejar mentir papis que tienen niños de 2 añitos, empieza la edad del preguntón, así le llamo yo, ¿verdad? La parte de ¿qué es? ¿Qué es? Y entonces empiezan a preguntar qué es todo, es una parte como de, el lenguaje abre el mundo del niño y el niño empieza a preguntar qué es o dónde está papá, y empieza, ¿no? Esta parte de las preguntas es importante que tú lo estimules, ¿qué es? Y le digas, ok, esto es un celular, esto es una pelota, y empecemos a darle nombre a cada objeto que tengamos por ahí, ¿verdad? Sigue instrucciones simples. Esto también a los 2 añitos, los niños es cuando tú empiezas un poquito a tirar el pañal, un ejemplo, ¿no? Tira el pañal y entonces el niño va y lo tira. Tú le dices, dame la leche. Paquito, dame la leche, y Paquito te da la leche, ¿no? Ese es un segmento de instrucción simple para niños pequeñitos de 2 años, recordemos. Recordemos que esto es un estándar, puede variar, pero yo lo que quiero es compartirles esto para si tienen niños de esta edad, sepan lo que el niño debe de estimular y empecemos, obviamente si está un poquito más atrás, empecemos a estimular. Puede variar de 6 meses, 7 meses, dependiendo de cada niño. Siguen instrucciones simples a los 2 años entonces. Y pues bueno, como les decía, la edad del preguntón, ¿no? Pregunta por qué se fue papá, o dónde está mamá, dónde está Tito. Empiezan a hacer preguntas a los niños. Obviamente como papá, como maestro, como persona que estás ahí, ¿cuál es tu labor? Contestarle. No dejemos al niño tanto hablando, ¿verdad? Obviamente hay que explicarles cuándo hay que esperar, no siempre va a estar hablando, pero ahora sí que estimular esto mediante una respuesta. Tú le vas a dar la respuesta al niño y el niño te va a volver a preguntar. Y esta parte estás favoreciendo y siendo parte de su desarrollo del lenguaje. Responde a órdenes relacionadas como levanta la pelota, tráemela, es algo que ya mencionábamos. Y plural y singular, ya ubican como que es gato, gatos, esta parte, ¿verdad? Pero aquí a los 2 añitos empiezan con las preguntas y empiezan con las frases. Vamos a pasar a los 3 añitos. En los 3 años, si se dan cuenta, aquí quiero hacer un paréntesis, siempre va a ser más la comprensión que la expresión. El niño siempre va a comprender más lenguaje que lo que va a hablar. Por eso es que les comento, cuando hay niños que no hablan, no crean que el niño no está entendiendo lo que ustedes les están diciendo. El niño está comprendiendo, más sin embargo, la parte de expresión, pues obviamente ahí entra la parte de estimular. ¿Qué tanto dejamos hablar al niño? ¿Qué tanto le preguntamos? ¿Qué tanto lo estimulamos? ¿Verdad? Entonces, a los 3 años empezamos con uso de 800 palabras, ya es un rubro ya más grande, ya el niño tiene más conciencia, más aprendizaje, ya lo estimulamos más, ¿verdad? Ya tuvimos 3 añitos para estimularlo y empezamos con oraciones de 4 a 5 palabras. Por ejemplo, papá, ¿dónde está mi pelota? Mamá, quiero más pollo. Empiezan con frases un poquito más largas, que esta parte es súper importante estimular, empezar, o simplemente si tu hijo todavía no dice oraciones, si tú dices, sabes que ya tiene 3 años y mi niño no, vamos a modelarle el lenguaje. ¿Cómo es esto? Vamos a decir, mira mi boca, vamos a decir, ¿qué quieres? ¿Quieres leche? Vamos a decir la frase, mamá, dame leche. Y entonces nos ponemos frente al niño
y el niño lo va a ir pronunciando. Esta parte también la podemos ir modelando, obviamente como adultos. Escucha cuentos y pide que le repita lo que le gusta. Esta parte es muy frecuente también en los niños, no me dejan mentir mapis que tengan o maestros de 3 añitos. El niño quiere que le cuentes el cuento una y otra vez. Le lees el cuento y te lo vuelve a pedir. Y ve la misma película y quiere ver Toy Story 1, 2, 3, 10 veces y puede estarla viendo todo el mes y el niño va a seguirlo viendo. ¿Por qué? Porque a esta edad, de los 2 a los 5, el niño es muy repetitivo. Es la manera en que él aprende. Mediante la memorización, está repitiendo, repitiendo. Entonces, cuando llegamos a los 3 años, el niño nos empieza a pedir cuentos, nos escucha y ahí entra nuestra parte de estimulación de estar preguntando el significado o quién salió ahí, ¿ok? Permítame tantito. Déjenme nada más aquí. Ok. Ahí está. Muy bien. Ok, a los 3 años también, si se dan cuenta, ya empiezan con más preguntas, como ¿por qué? A los 3 años surge la pregunta del por qué. Y entonces esos papás que tienen niños de 3 años, no se me desesperen cuando el niño dice ¿por qué? ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero por qué no puedo? ¿Pero por qué? Porque es algo que tiene que ver con su lenguaje. Entonces, en esta parte vamos a responder al niño, vamos a explicarles a su nivel lo que se pueda, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que sepan que a esta edad pues surge el por qué, el quién es, el cuántos años tienes, mamá, empieza, ¿no? El niño, o cuántos años tienes, tía, y empiezan a hacer preguntas que tú dices, espérame, ya me está preguntando otra cosa este niño, ¿verdad? Pero bueno, ahí es ir respondiendo y estimulando, ¿ok? Fíjense, aquí viene, en la mayoría de las palabras se pronuncia adecuadamente las consonantes finales. Es cuando el niño, a los 3 años, lo esperado es que el niño te termine de pronunciar la palabra. Por ejemplo, vamos a ver por aquí que tengo. Este de aquí, decimos manos. Entonces, los pies. El niño, marcamos mucho el final de la consonante para que el niño lo empiece a pronunciar. En esta parte, a los 3 años, generalmente empiezan a pronunciar ya lo que son los fonemas. Sin embargo, si aún no pasa, no te frustres, no te asustes, vamos a estimularlo. Existen estrategias que vamos a ver más adelantito para estar trabajando esta parte. A los 4 años, vámonos con los pequeñitos de 4 años, que aquí ya, si ubicamos en años, generalmente es como en segundo de kinder. El segundo de kinder son los 4 años. El niño utiliza de 1000 a 1500 palabras, comprende de 2000 a 2500. Siempre va a ser más la comprensión que la expresión y elabora oraciones un poquito más amplias. ¿Cuál es la diferencia de aquí? Que utiliza ya, por ejemplo, la cuestión de realizar la articulación de la ciertos fonemas ya lo empieza a pronunciar, pero lo esperado para un niño de 4 años es que ya tenga el vocabulario amplio, ya te ubique campos semánticos de colores, frutas, que pueda reconocer su nombre, que pueda pronunciar los familiares más cercanos, porque ya estamos en una edad desde los 3 años, bueno, en algunos, el primero de preescolar es a los 3, empezamos la cuestión escolar, y obviamente a los 4, pues el niño ya tiene que entablarte una conversación, esta parte de ¿qué hiciste el día de ayer? Y el niño te va a ir platicando qué fue lo que hizo el día de ayer. O qué te gustó de la película y entonces el niño te va a ir diciendo, ¿no? Para esto recordemos, tenemos que tener en cuenta los requisitos, que es la estimulación, la parte de ver cómo está escuchando el niño, cómo está la cuestión de estimulación en el pequeño y dar los tiempos para que él se sienta escuchado. Eso es bien importante. Muchas veces pasa que vivimos en un mundo tan deprisa que de repente el niño te quiere decir algo, ya mijito, súbete al carro, ya vámonos. Entonces, o ya, vamos a la fila, ponte, ya vamos a trabajar en la escuela, ¿no? Entonces no damos el espacio para que el niño nos pueda decir qué nos quería decir, ¿no? O sea, un niñito, imagínate un niño de 3 años que te quiera decir a lo mejor que pudo dibujar muy bonito, vamos a dejarlo escuchar, vamos a escucharlo, eso es una, pues, un tip que les paso por ahí, ¿verdad? Para pequeñitos chiquitos que tengamos en casa. Y pues bueno, déjenme nada más aquí, voy a enseñarles quiero que escuchen algo y les voy a ir preguntando, me van escribiendo aquí. Vamos a escuchar 2 audios, quiero que escuchen, perdón, 2 audios donde vamos a escuchar las diferencias para ir viendo un poquito la importancia de la estimulación del lenguaje. Quiero que escuchen una niña, voy a poner a la niña primeramente, donde esta pequeñita desde chiquita se está estimulando constantemente. Vamos a escucharla por aquí. Déjenme nada más.
Ok. Déjenme abrir un poquito aquí para que se escuche. Y voy a exponer dos audios. Primeramente es una pequeñita. Los dos niños tienen la misma edad, tienen 4 años, perdónenme, tienen 4 años, pero quiero que escuchen el lenguaje de cada uno de ellos, obviamente. Ahí va, déjenme lo pongo. Nosotros la hacemos con, aquí tenemos galletas de oro y las aplastamos, pero nomás con las manos tantitas, y después mi mamá las está así, pero como quiera, donde están en el papel todavía, pero nomás lo aplastamos. Después mi mamá lo corta así, y después le pone leche con cuidado, después le pone algo para que no se quede ahí un pedazo en el refri, congelador. Ok, ahí está. Nos dijo hasta sinónimo de refri y congelador. Eso es una parte de una pequeñita que desde chiquita... ¿Y por qué les muestro esto? Quise mostrárselos para que en casita nos escuchen, porque a lo mejor algunas personas que están aquí conectadas nunca nos ha tocado escuchar a algún niño con problema de lenguaje. Hola, María. Entonces quise ponerlo para eso, para que ustedes escuchen. Obviamente es con mucho respeto esta parte, pero para que escuchen cómo un niño estimulado en su lenguaje tiene diferente desarrollo. Esto es importante, esto es lo más importante. Vamos a escuchar otro pequeñito que tiene exactamente 4 años también. Hola, María. Significa que tú estás bien. Cuando nosotros ponemos disitotes, que Dios te bendiga, que tengas un buen día, que cumplan años más y adiós. Muy bien. Ok. Este es un chiquito igual de la misma edad, tienen 4 añitos los dos, pero quiero ahí explicarles la cuestión. Obviamente fue diferente estimulación, pero ojo, aquí los dos niños se están comunicando, los dos niños tienen un lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque me están dando la idea de lo que ellos quieren decir. Obviamente uno de ellos trae una cuestión ahí de habla, ¿ok? Que era cuando yo le decía la pronunciación, cómo pronuncia el niño, cómo dice, pero él transmite la idea con poquito más de complejidad, pero la transmite. Esto es lo más importante. Quise mostrárselos ahí. Vamos ahora a pasar a otra parte muy interesante, que son 5 señales tempranas de alerta en el lenguaje. Vamos a ver cuáles pueden ser 5 señales de alerta en pequeñitos del 1 a los 4 años. Obviamente esto para que tú en casita compartas con familias, compartas con alumnos. Si tienes un pequeñito en casa, empieces a ver cómo esos pequeños focos, y les voy a decir también cómo identificarlos y qué hacer con eso, ¿no? Ya lo identifico y luego qué sigue, ¿verdad? Esta parte voy a mostrarles aquí 5 señales tempranas de alerta al año. Fíjense nada más aquí, ¿ok? Algunos son 5 indicadores que pueden surgir, algunos, a lo mejor 1 o 2, pero que ustedes los conozcan. Irritabilidad frecuente, frecuentes rabietas por dificultad de comunicar sin señalar. Quedamos que al año el niño empieza a señalar. Empieza con la intención comunicativa, pero al año, cuando empezamos con estas dificultades, el niño se irrita mucho y entonces hace frecuentes rabietas porque no puede comunicarse, se tira al suelo, que obviamente también entendamos que esta edad es donde es común también que los niños hagan rabietas. Por eso es tan complejo identificar a un niño tan pequeño con cuestiones de lenguaje. Por eso es que le damos tiempo para que el niño se estimule, pero recuerden que aquí en esta plática queremos estimular. Entonces es para que hagan estos focos y sobre eso se empiece a trabajar, ¿verdad? No aparecen las primeras palabras, mamá, papá, el niño no pronuncia ninguna palabra. Eso es un foquito ahí rojo, alerta. No se comunican a través de gestos. Al año el niño te jala, te lleva a donde él quiere, te jala, te indica, te señala qué es lo que quiere. Entonces, un foco de alerta es que el niño no se comunica a través de gestos. No hace esta parte de señalar, de jalarte. El niño pareciera que no te quiere comunicar nada. Parece que no comprende cuando se le llama por su nombre. Esto yo les comento siempre a las mamis que veo por acá. Es súper importante la parte de, desde bebecitos, estimularlos. Entonces, cuando tú estimules al bebé, llámalo por su nombre. ¿Por qué? Porque al año el niño debe de comprenderte. Oye, Luis, y Luis debe de
voltear. Juanito, y Juanito debe de voltear. Esta parte de su nombre tiene poco contacto visual o interés en observar el rostro. De bebecitos, cuando damos lactancia a un bebé, el bebé nos ve el rostro. Esto es importante. Entonces, la parte del contacto visual es un foco de alerta ahí, que al año el niño no te vea la cara. Obviamente esto lo vas a estimular. A ver, ponte a su nivel, voltea a verme la cara, vamos a mirar los ojos, mira mi boca, cómo estoy pronunciándolo, todo eso. A los 2 añitos, algunos focos de alerta son que no logran decir 20 palabras, no nos pronuncian 20 palabras, no elaboran oraciones de promedio de 2 palabras, todavía no. Dificultad para nombrar objetos familiares, pero tú sabes que el Toy Story, o sea, es su juguete favorito, el Woody y Woody y Woody, pero el niño no dice que se llama Woody, ese tipo de ejemplos. Aún no combina palabras para crear frases. Aquí esto es un referente, pero obviamente el niño primero nos va a decir palabras y después frases. ¿Ok? Dificultades para seguir instrucciones como dame o ten. Dame, ten. Esos son las dos principales. A los 3 añitos, ¿cuáles son los focos de alerta? Presenta un habla difícil de entender. A los 3 años puede pasar que tú comprendas ciertas palabras, pero que presente una dificultad muy significativa. Ojo ahí, a veces las mamás son las que primero entienden al niño, pero resulta que cuando el niño va con la abuelita, con la maestra, con otra persona que no está todo el tiempo con él, no le entiende, no entiende, entonces mami anda a veces ahí haciendo las traducciones de lo que nos quiere comunicar. Es importante que el niño tenga un habla a los 3 años con tita, con abuelita, con familiares, no solamente con mami, ¿verdad? Esta parte, no elabora oraciones cortas, para los 3 años ya debe de elaborar oraciones mínimas de 2 palabras. Dificultad para relacionarse con los niños, esta parte, a los 3 años empieza la socialización y es un factor súper importante que determina tanto el desarrollo actual de los 3 años como la edad adulta de los niños, ¿verdad? Aún no tiene interés por preguntas como el qué, el cómo y presenta dificultades en la mayoría de pronunciación. Esto me gustaría igual en otro tema platicarle la parte de cuáles son las letras que el niño puede pronunciar. Hay un cierto orden de qué fonemas pueden pronunciar por edad. A veces a mí me piden a los 3 años que el niño me pronuncie la R. La R se pronuncia hasta los 5 o 6 años. Entonces a los 3 años no se me frustran. El niño no te dice la R, no te pronuncia, pero bueno, ya estamos hablando de otra cuestión. Vamos a pasar cómo vamos de tiempo. Aún no narra y relata hechos sencillos. A los 4 años el niño ya te debe de platicar qué hizo el día de ayer. ¿Qué hizo ayer? ¿Qué película viste? ¿Qué comiste? Entonces el niño te debe platicar toda la historia, ¿no? No cuenta con interés de interactuar o no tiene un lenguaje adecuado para comunicarse con otros niños. Como lo comentamos, la parte social, el lenguaje es crucial en los pequeñitos para poder establecer relaciones sociales. Aún no elabora oraciones, cuenta con poca interacción o se enoja porque no le comprenden. Generalmente hay una ventanita entre los 3 y medio y 5, que cuando el niño no cuenta con el vocabulario o con el lenguaje adecuado, los niños tienden a enojarse. Y como ya están un poquito más grandes, bueno, ya el berrinche no es como un bebecito que lo puedes cargar. El niño se enoja más y obviamente es más marcado este problema de enojo, pero puede ser por una cuestión de lenguaje, que no cuente con el lenguaje para su edad. Presenta dificultades para relatar cuentos con lenguaje simple, sin apoyos de dibujos, ¿ok? A los 4 años el niño ya te debe de contar, si tú ya le contaste muchas veces el cuento de Caperucita Roja, el niño te lo debe de contar sin dibujos, ¿ok? Esta parte es otro foco de alerta. Y pues bueno, estos indicadores de alerta se los vamos a dejar, se los vamos a compartir aquí en la página para que los tengan, es un regalo que les tenemos. Ahorita les voy a decir cómo es la dinámica, para que ustedes con más tranquilidad puedan revisar en casa o compartir con alguien que tengan cercano. Ahora sí vamos a pasar a la parte más importante, que estoy segura que muchas personas por aquí están para conocer esto. Les voy a dar estrategias, vamos a platicar sobre las estrategias, sin antes pasar vamos a ver en resumen, ahorita vamos a ver las estrategias. Les quiero platicar, yo soy mucho de la parte didáctica, disculpen, aquí traje toda mi caja de materiales. Vamos a estar platicando de estrategias que puede ser cantar y materiales y libros. Esta parte es importante que tengamos en casa. Son algunos de ellos. Hay muchísimas estrategias para estimular el lenguaje, pero yo vengo a platicarles estas 2 principales que estoy segura que van a tener mucho de qué trabajar y estimular.
La parte de cantar. Yo quiero platicarles ahí experiencias que tengo en cuestión de los chiquitos. El cantar es una habilidad súper divertida, primeramente, y súper importante en los niños pequeñitos. ¿Por qué? Porque los niños desde que van a la guardería, no me van a dejar mentir mamis que tenemos por ahí con niños de guardería, que en la guardería cantamos de todo. Cantamos para que coman, cantamos limpia, guarda todo en su lugar, el cepilla los dientes. Hay canciones para todo, para cepillar los dientes. Ay, ¿qué pasó? Se bloqueó la pantalla. No puedes hablar, Alex. Ah, ok. Está bloqueado. Ok, bueno. Ok, bueno, ahorita me van aquí a poner. Vamos a ver, como les comentaba, en las guarderías, generalmente todo cantamos. Cantamos para guardar, para limpiar, y las mises, no me van a mentir, las maestras que están por aquí de guardería o maternal, saben canciones para todo. Y en esa parte, ya volvimos, aquí estoy. Ok, aprendemos a cantar de todos los tipos de habilidades y de canciones. Esto es súper importante. Permítanme que se conecte nuevamente la pantalla. Ok, entonces el canto es desde bebecito. Empezamos a cantar. En la primera infancia, mami es la primera que canta al bebé. Y esto es una habilidad que actualmente se puede un poquito perder porque a algunas personas sí les gusta cantar, algunas personas no lo practican tanto, pero yo les quiero recomendar que le canten a sus pequeños. Cántenle a sus pequeños, pónganle canciones. Ahorita en YouTube, en toda la cuestión de tecnología, podemos sacar música y canciones de todas partes. Vamos a cantarle a nuestros pequeños. Permítanme tantito. ¿Se está viendo la pantalla? Ok. Buenas tardes. Regresé. Aquí estoy. No se me vayan. Todavía no terminamos. Ya estamos a punto de concluir. Fíjense, la parte más importante está por iniciar y nos pasó, pero ya estamos aquí de nuevo. Ahorita nada más déjenme compartirles mi pantalla. Pero bueno, como les estaba contando, la parte del canto, ¿verdad? La parte del canto es la parte más importante en pequeñitos. Entonces, vamos a ver aquí de nuevo. Ya casi estamos por terminar porque ya estamos con un poquito de tiempo. Ok, aquí está. Listo, era la parte donde me les iba a poner a cantar y ya no me dejaron cantar. Pero bueno, muy bien. Aquí estamos de nuevo. Ok. Muy bien. ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Sí? Muy bien, permítame tantitito. Voy a empezar con esta parte. Estamos con la parte de las estrategias. La parte de cantar. Entonces, esta parte, como les decía, desde chiquititos empezamos a estimular en el niño, pero podemos mediante canciones enseñarles rutinas como lo son la parte de aprender a vestirse, de ir al baño, y con toda esta parte de canto, obviamente, tú empiezas a estimular con juegos didácticos o instrumentos musicales que podamos tener en casa. Una disculpa, hubo aquí un detallito en la conexión, pero ya regresé, aquí estoy. Entonces estábamos con la parte de cantar, que es súper importante, y en casita pues vamos a estar cantando, por ejemplo, podemos ponerle música, canciones y instrumentos musicales. Instrumentos musicales como tambores, lo podemos hacer, incluso si no lo tenemos en casa, lo puedes hacer con latitas, flauta, toda esta parte para ir trabajando el soplo. Les voy a enseñar unas estrategias que muchas veces en lenguaje lo trabajamos. Pero esta parte es importante que ustedes sepan que es para estimular la cuestión del habla, la cuestión de pronunciación, no tanto del lenguaje, ¿ok? Entonces entran aquí donde son todas las burbujas y nos dicen que pongamos a los niños a hacer burbujas. Esto es una parte que estimula, sí, pero estimula el habla del niño, ¿ok? La pronunciación con popotes, con flautas para la cuestión del soplo, con pompones. Empezamos a hacer ejercicios de soplos, de ejercicios, pero obviamente esto
vuelvo a repetirlo, es para alguna cuestión de habla, con globitos, esta parte. Y la parte también del lenguaje, pues podemos hacerlo mediante cuentos, que ahorita yo les quiero platicar. En Aprende, que es un lugar que está acá en el estado de Nuevo León, nosotros trabajamos lo que son las terapias del lenguaje. Entonces, una parte de estimulación del lenguaje, déjenme les platico que son los materiales, como les mostré ahorita, pueden ser con guiñoles, con peluches, canciones, música, toda esta parte que sea muy natural para el niño, y pueden ser también materiales y libros. Yo les quiero platicar algo que a mí me ha resultado con pequeños de 1 a 4 años. Les voy a explicar un poquito cómo la parte del lenguaje se trabaja a través de los libros. Uno de los libros que yo utilizo mucho para la cuestión de estimulación del lenguaje, les voy a platicar cuál es el objetivo del libro y qué estimula, ¿ok? Voy a irlos mostrando aquí. El libro de ejercicios de maduración es un libro que nos ayuda mucho a trabajar la cuestión de vocabulario. Lo voy a abrir, permítame tantito aquí, para que lo vayan viendo. Lo vamos a ir relacionando con todo lo que estuve platicando ahorita de la cuestión del desarrollo, donde empezamos con primeras palabras, como lo son las canciones. Podemos aquí cantar la cuestión de las gotas de lluvia, podemos relacionarlo con canciones también, la canción de las frutas, por ejemplo, la canción del sapo, este era un sapo, me voy a poner a cantar aquí, pero no, ¿verdad? Entonces, aquí este libro empieza a trabajar mucho la cuestión de vocabulario, nos sirve para pequeñitos, a partir del año de edad, tú empiezas a mostrarle, o a los 2 años, y el niño empieza a trabajar lo que es el vocabulario. Aparte del vocabulario, déjenme les enseño acá, trabaja mucho la parte de figuras geométricas, el gato, por ejemplo, lo vemos por aquí. A mí me gusta mucho porque se trabaja la cuestión del vocabulario, la cuestión de identificar, los procesos de atención. Ojo, en la cuestión del lenguaje algo muy importante es la atención del niño. Cuando a veces nos dicen es que el niño todavía no habla, ¿qué es la primera habilidad que yo te recomiendo como mamá trabajar? Los procesos de atención. Y ahorita les voy a mostrar, fíjense, a través de este libro, cómo yo voy a trabajar los procesos de atención. Empezamos a trabajar atención desde este tipo de ejercicios. Este libro es Maduración Integral. Favorece mucho la cuestión de atención, que es lo primero que tenemos que desarrollar en el niño, mediante ejercicios de trazos, mediante ejercicios de asociaciones, donde empezamos con ejercicios y el niño empieza a identificar. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije que lo primero que pronuncia un niño son las vocales? Primeramente empezamos con vocales, para después pasar con palabras, la pronunciación, el vocabulario, es muy importante. Y más adelante vienen también incluso para relacionar. Estos son procesos de atención que estamos estimulando en nuestros pequeños para pasar y para ir preparando a nuestro cerebro a las habilidades de su lenguaje. Esta es maduración integral. Les voy a enseñar un libro, déjenme nada más si puedo mostrárselos porque está un poquito grande, pero voy a hacer una referencia de cómo les comentaba yo las primeras palabras de los niños. Entonces, miren, este libro, si lo conocen, es Mi Mundo Artístico. Es un libro que viene vocabulario y quiero explicarles cómo viene vocabulario, el primer vocabulario de los niños. ¿Se acuerdan qué palabra les dije que los niños pronunciaban? La primera palabrita que pronunciaban, ¿se acuerda alguien? Fíjense, este libro empieza con la primera palabra que les dije que el niño pronuncia, mamá y papá. Empezamos con mamá y papá. Después pasamos con primeras palabras muy fáciles de pronunciar, como lo son el oso. Está grande el libro. El oso. Después pasamos, por acá está el pan, también el barco. Son palabras muy familiares para el niño que tú empiezas a trabajar mediante canción. Le puedes poner el pan y poner una canción que tenga que ver con esto, para que él nos empiece a estimular. Tú necesitas en casa tener estrategias, materiales. Una de las habilidades más que les doy, el cantar. Puedes relacionar un libro con una canción. Por ejemplo, ¿qué canción se les ocurre
incluso con el sonido de la onomatopeya, que también, ¿cuál es el sonido de la onomatopeya? Pues el sonido que hace un objeto o un animal. Por ejemplo, aquí el carro, pues, va haciendo el carro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el principio, podemos trabajar, por aquí viene la campana, se me pasó, pero podemos empezar a trabajar con el niño la cuestión onomatopeica de la campana, cómo hace la campana, tilín, 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 y tú empiezas a estimular la cuestión del niño en su lenguaje. Para esto, obviamente, ocupas materiales, que a mí me encantan mucho estos libros porque vienen muchas estrategias y habilidades que puedes estimular y trabajar la cuestión del lenguaje. Por ejemplo, este libro yo lo uso para niños de 3 años, donde empezamos a trabajar cuestiones de vocabulario básico, es el libro de lenguaje y comunicación, cuestión de lenguaje, pero un poco más la cuestión de lectoescritura. Empezamos a trabajar vocabulario básico. Si se dan cuenta, son palabras fáciles de pronunciar, porque eso es muy importante. No vamos a poner al niño a decirnos a lo mejor hipopótamo, palabras muy complejas, pero por ejemplo el sol, el oso, y empezamos con ejercicios de trazos. La estrella, empezamos con vocales, que recordemos que dijimos que los niños primeramente va a pronunciarnos las vocales, y vienen imágenes. Este tipo de imágenes son muy importantes para los pequeñitos en casa, estar estimulando el lenguaje a la par de la lectoescritura. Entonces, este es otro libro que también favorece mucho la cuestión del lenguaje en casita, ¿sí? Estos yo se los quise enseñar porque son libros de 1 a 4 años que algunos de ellos favorecen, la mayoría, ejercicios de lenguaje, ¿verdad? En esta parte. Y bueno, como les comento, yo los he utilizado en cuestión de pequeñitos de 1 a 4 años y son muy, muy, muy estimulantes. Y al final también como maestra o como mami te sirven como estrategias y herramientas para saber cómo estimular y cómo ir dando una estructura, que eso es lo más importante. Aquí la cuestión de estrategias, les quiero compartir materiales de libros. Y esto es muy importante. Antes de pasar aquí, yo quiero, permítame tantito, quiero explicarles algo. Vamos a hacer un pequeño resumen porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Vamos a hacer un pequeño resumen de 5 puntos que quiero reafirmar para la cuestión de esta plática, hasta donde vamos ahorita. Vamos permítanme, 5 puntos para ir avanzando. Primeramente, bueno, el punto, ahora sí que el principal es que ustedes sepan que es crucial de los 1 a los 4 años la cuestión del lenguaje. Es crucial porque el niño va a aprender si tiene un lenguaje adecuado. Si no, va a aprender también, pero va a ser un poco más difícil para él. Y recordemos todas las áreas donde está involucrado el lenguaje, tanto su seguridad, su cuestión de expresión emocional, su socialización, su interacción, su aprendizaje. Todo esto va involucrado el lenguaje, ese es uno. ¿Por qué del 1 a los 4 años? ¿Por qué no después de los 5? La cuestión de estimular también lo puedes seguir estimulando, pero recordemos que del 1 a los 4 años hay mayor plasticidad, hay mayor recepción del niño, su cerebro está apenas desarrollándose. Entonces tú como papá, como maestro, es una etapa donde por eso es muy importante que los niños vayan y socialicen a guarderías, vayan y socialicen con el vecinito, con los primitos, esta parte de la interacción entre los iguales, ¿verdad? La parte del lenguaje, otro punto esto es importante, si conocen a alguien que esté por ahí y esté aprendiendo la cuestión de control de esfínter, el niño va a poder hacer el control de esfínter siempre y cuando cuente ya con un lenguaje, que ya tenga palabras al menos. Podemos ahí retirar un poquito de la cuestión del pañal y empezar a trabajar. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a trabajar esfínter, control de esfínter y mi hijo todavía no habla? Pues bueno, vamos a involucrar algunas cuestiones que tienen que ver más con partes emocionales, pero al final el niño se nos va a frustrar un poco y necesitamos que tenga lenguaje para que pueda ser un poco más seguro el proceso. Entonces, eso es un punto muy importante. Y otro punto muy importante es que el lenguaje, acuérdense, influye en la personalidad del niño. Es como, por ejemplo,
A mí me pasa ver en niños pequeños, de los 3 añitos, donde dices, bueno, es un pequeño, pero me ha tocado conocer jóvenes en secundaria que fueron creciendo en preescolar. Les digo, es muy difícil a veces identificar un problema de lenguaje en edad preescolar, pero cuando llegan a la secundaria, llegan con problemas de lenguaje. Entonces ahí ya involucras otros factores como la cuestión de seguridad del joven, su personalidad, la parte de expresar sus necesidades, y sí los existen, ¿verdad? Entonces, yo les hablo así en cuestión de edad de preescolar y secundaria para que tengan como un panorama de cómo cuando tenemos niños pequeños, yo siempre les comento a mis terapeutas, los primeros 4 años de edad son cruciales para el niño. No va a haber retorno, no puedes perder el tiempo con el niño. Es una vida, es un cerebrito que está aprendiendo a desarrollarse. Entonces, su función es estimularlo, pero poner atención en esos primeros 4 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En jóvenes, obviamente, también, cuando ya están grandes con dificultades de lenguaje, pues es trabajarlos, pero ya ahí involucran muchas cuestiones de su personalidad, de su desarrollo emocional. Incluso a mí me ha tocado conocer jóvenes que tienen dificultades de lenguaje y saben que son jóvenes que tienen muchos problemas de conducta, que generalmente llegan a ser un poco agresivos, pero es por la misma cuestión que batallan para comunicar, ¿verdad? Esta parte. Por eso es importante, yo les quiero comentar, si tienen pequeñitos en casa, estimúlenlo todos los días. Y recuerden, acuérdense de la película de Toy Story, cuando un niño ve y vuelve a ver la película, y vuelve a ver la película, y vuelve a ver la película, los niños aprenden mediante la repetición, mediante la memorización. Por eso hay etapas donde él sigue viendo la misma canción, sigue viendo la misma película, pero es una etapa que va a pasar. Sin embargo, es importante reafirmarlo. Aquí, bueno, estos son los 5 puntos que quería yo como resumen tocar. Y estas partes estoy segura que sí o sí van a poder, con esto, vamos a saber cómo llevar, este ya es un tema un poco más complejo, pero quiero también comentarles cuándo llevar a un niño terapia de lenguaje. Aquí les voy a explicar 2 partes que son súper importantes, estimulación y una cuestión remedial. Ahorita nosotros estamos tomando un taller de estimulación del lenguaje. La estimulación del lenguaje es cuando el bebé nace a los 5 años aproximadamente. En esta parte es una parte de estimulación. El niño, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle los recursos para que se estimule, tenemos que generar los ambientes para que él comunique, ¿sí? Pero es una parte de estimulación. Tenemos tiempo aún para que el niño siga aprendiendo. Obviamente, entra la parte remedial, que quiero explicarles también. La parte remedial es cuando el niño ya tiene 6 años y tiene un problema muy marcado de lenguaje. ¿Cuándo decimos muy marcado de lenguaje? Cuando el niño no se logra comunicar, cuando el niño tiene muchísima dificultad para expresar sus necesidades, que es lo principal. Acuérdense que el lenguaje, lo principal es poderse comunicar para las necesidades básicas, es lo primero. Entonces, una parte remedial, ya entra ahí la terapia de lenguaje. Cuando hablamos de terapia de lenguaje ya es algo remedial, ya es después de los 6 años. Obviamente a veces podemos escuchar que hay niños de 3 años, 4 años y la MIS nos dice, ¿sabes qué? Nos reportan del colegio y nos dicen, el niño tiene problemas, señora, no se comunica, el niño mordió a otro niño, el niño, ¿le suena algunas experiencias de estas que estoy mencionando? El niño no comparte, el niño se aísla completamente porque no socializa, no quiere hablar, yo le pregunto y no me quiere decir, no le entiendo, maestra, o no le entiendo, señora, lo que me dice. Entonces, esta parte, antes de los 6 años, es una cuestión de estimulación. Remedial, ya hablamos de una terapia de lenguaje, yo les comento siempre a los papis, una terapia de lenguaje ya es un poquito más, digamos, más intensa, ¿sí? No es tanto de, también cantamos, pero es una parte ya de sí o sí el niño tiene que aprender, ir un poquito más rápido teniendo la parte de avance. Entonces, ¿cuándo saber si el niño debe de llevarlo a terapia? Cuando yo me regreso a esta parte y entonces con estos focos de alerta, ustedes se evalúan y dicen, ¿sabes qué? Está muy abajo, mi niño tiene 4 años y me está haciendo cosas de 1 año. Ahí es cuando puedes buscar a un especialista, que yo quiero comentarles. ¿Cómo debe de ser esta parte de especialistas? Pues bueno, debe ser primeramente personas que sean capacitadas, especialistas en lenguaje. Yo siempre les recomiendo que sean personas tituladas, porque como lo comenté hace ratito,
son niños, son personitas de 1 a los 4 años donde no podemos jugar con el tiempo del niño, no podemos experimentar a ver si avanza, a ver si habla o a ver si no, vamos a darle tiempo. No se puede, tenemos el tiempo, ahora sí que en contrarreloj estamos. ¿Cómo debe de ser? Pues deben de ser profesionales, capacitados, que sean titulados. Debe de ser de preferencia también un lugar que sea establecido. ¿Por qué? Yo les comento, porque en ocasiones el niño viene a terapia de lenguaje a los 3 añitos y te llevas al niño, se da de alta y se va. Pero resulta que cuando entra a la primaria, ocupa nuevamente este apoyo. Entonces, tú tienes que regresar por ese reporte que es responsabilidad de nosotros tener el expediente del niño. Tiene que ser un lugar establecido para ello, para que si tienes que regresar en 3 años, tú sepas que ahí va a estar el expediente de tu niño y te van a poder brindar la información de tu pequeño. Entonces, debe de ser un lugar que también esté establecido, obviamente que cuenten con la experiencia, que te evalúen a tu niño. Existen especialistas que se dedican a la parte de evaluación, esto es muy importante, donde ellos evalúan y te dicen cuáles son las áreas a trabajar en el pequeño. Cuando es esto, recuerden, a partir de los 5 años, cuando ya es muy significativo el desfase del niño o tiene mucho problema para comunicar, pero en esta plática nos estamos enfocando más un poco a cómo estimular. Entonces, la idea es que ustedes sepan identificar esto, para que en un momento dado lo identifican y lo canalicen o lo refieran con una persona especialista, ¿verdad? Por eso quise abrir este paréntesis. Y bueno, déjenme ahorita, ya casi estamos por terminar. Me gustaría que escribieran en los comentarios 3 cosas que hayas aprendido de este curso, 3 cosas que te hayan gustado mucho, 3 cosas que tú creas de valor que puedas ir a transmitir con gente que esté cerca de ti. Me gustaría que me lo pusieran en los comentarios. Yo ahorita voy a irlos visualizando y revisando. Ya se nos está acabando casi el tiempo. Aquí ya estamos, creo que me extendí un poquito, pero bueno, soy terapeuta de lenguaje, así que me encanta hablar. Pero bueno, vamos a ir aquí, pónganme sus comentarios, qué cosas les gustó, qué cosas aprendieron. Me gustaría saber 5 cosas que hayan aprendido para ir también compartiendo. Y también comentarles que, bueno, esta plática de Ediciones Luna de Papel que nos invitó en colaboración con Aprende Monterrey, yo cuando estábamos diseñándola decíamos, bueno, queremos informar a las personas, queremos que sepan cómo poder intervenir con pequeñitos en casa, como que tengan las herramientas necesarias para poder influir en el aprendizaje de los niños. Y yo aquí les voy a dejar mis datos. Estos son mis datos de contacto. Aquí va a quedarse la página. Nosotros estamos ubicados en el norte del país. Entonces, si tú deseas algún libro, deseas algún material y estás en el norte del país, puedes localizarnos mediante la página oficial de Aprende Monterrey o directamente en Luna de Papel también, porque vi que nos hablan de muchos estados de la República. Sé que deben de tener un pequeñito por ahí que ocupe algún recurso, ya sea de estimulación. Ahorita yo creo que ustedes, con todo esto, cuentan con todas las herramientas para saber cuál es el principal objetivo de la estimulación del lenguaje, cómo identificar las necesidades del niño, cómo poder identificar alertas o algunos indicadores de alertas para los pequeños, y sobre todo que puedan compartir esta información. La presentación se va a quedar grabada en la página oficial de Luna de Papel. Aquí ya me están diciendo, y me están pasando ya las preguntas. Vamos a abrir un espacio de 5 preguntitas al final para también responder esta parte que es muy importante. Yo les agradezco que hayan estado aquí conectados. Vamos a ver. Me preguntan aquí, somos colegas de educación especial. ¿Quién está por aquí también? Ok, pongan canción de YouTube. Muy bien, muy buen dato. Voy a leer alguna de las preguntas. ¿Qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con un niño de 6 años que pronuncia la R y la cambia por la D? Muy posiblemente aquí Mayra Hernández, no sé de dónde nos acompaña, pero
requieres llevar a evaluar a tu pequeño. Esta parte, fíjense que como hablamos más de estimulación del lenguaje, ya más adelante veremos si hacemos una plática de, ahora sí, de punto y modo de articulación, de la cuestión del habla como tal, pero muchas veces hay que ir con un especialista a revisar. Cuando hablábamos de esta parte, de la parte del sistema de entrada, una de ellas, que yo pronuncié mucho la cuestión del oído, pero una parte es la cuestión del frenillo. Para hablar hay que revisar la cuestión del frenillo, hay que revisar la cuestión de su boca, de su paladar. Entonces yo ahí te recomendaría que fueras con una persona especialista que te revise todo el aparato fonoarticulador del niño y puedan revisar qué está pasando con eso. Definitivamente el canto es nuestra mejor herramienta acompañada del juego, que claro, el canto y el juego siempre van de la mano y de verdad, practíquenlo hoy en la noche, canten una canción a su hijo ahora en la hora de dormir o canten una canción al levantar al niño y van a ver que no se van a levantar de mal humor ni les van a llorar. Esta parte es muy importante. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, pues mostré 3 libros. Mostré el libro de lenguaje y comunicación 1. Este es para niños de 3 años. Mostré este libro está hermosísimo. Mi libro artístico maternal. Este libro es para maternal, para las primeras palabras. Mostré también el libro de maduración integral, que es un poquito ya para edad preescolar y maternal. Y el cuarto libro que mostré es ejercicios de maduración. Estos son los libros que mostré por aquí. Aquí, como quiera, se los vamos a dejar en la página. Y vamos a ver otra preguntita por acá antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cómo identificar alertas? Bueno, aquí quería comentarles. Vamos a dejar en la página. Ahorita vamos a dejar por ahí el WhatsApp de la página de Luna de Papel, porque vamos a enviarles a las primeras 50 personas que se comuniquen. Ahorita que terminemos la plática vamos a poner el teléfono ahí para que pidan un documento donde ustedes van a poder revisar las alertas del lenguaje. Lo van a imprimir y sobre eso van a ir evaluando a los niños. Obviamente, perdón la palabra, van a ir identificando focos de alerta. Esta parte de la evaluación obviamente es una persona especialista, una persona que hay que darle el crédito, que somos personas que generalmente nos especializamos en lenguaje, que muchas veces va acompañado de la cuestión de un médico. Eso es muy importante también. Entonces, bueno, pues creo que me están pasando más preguntitas aquí. Ok, déjenme ver. Voy viendo. Buenas tardes, aprendí acerca de las señales de alerta, los conceptos acerca del habla y lenguaje, las estrategias que se utilizan para estimular y me llamó la atención, fue el libro. Encantadísima, Andrea Mata, me da mucho gusto, espero que muchas personas que estén aquí conectadas se lleven un poquito de la cuestión que hoy quise transmitirle para poder apoyar la estimulación de todos los niños de México. Como una vez platiqué con Ediciones Luna de Papel, la idea de estos libros también les pueden servir mucho para favorecer el aprendizaje de nuestros niños mexicanos. Eso es muy importante, que tengamos las estrategias y las herramientas a la mano para poder influir en el desarrollo y en el crecimiento y la personalidad y todo el desarrollo de nuestros pequeñitos. Eso es muy importante. Muchas gracias por sus comentarios. Hola, me gustó demasiado la clase, pero me gustaría saber un poco más de cómo influye el agua y el lenguaje en la control de esfínter, cómo podemos ayudarlo en cada etapa. Mi hijo tiene 2 años y medio. Claro que sí. Podemos más adelantito ahondar en otra plática, ¿verdad?, de control de esfínter, porque ese tema es un tema amplio, muy amplio, que no solamente es un mecanismo, eso es importante que sepan. La cuestión del esfínter involucra mucho la cuestión maduracional, emocional del niño para poder empezar este proceso. Entonces, pues bueno, es otra preguntita. ¿Quiénes son los profesionales de terapia de habla y lenguaje? Estefanía Ramones. En este caso pueden ser tanto especialistas de audición y lenguaje, pueden ser personas que se hayan capacitado, obviamente hay foniatras, que es un especialista médico. Hay la cuestión del fonoaudiólogo, que es la que evalúa, pero puede ser una persona, existen aquí en México foniatras, fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje, maestros especialistas en lenguaje, psicólogos que también se dedican a la parte del lenguaje. Yo te sugiero, busca a alguien que esté capacitado, que te muestre las licencias. Eso es muy importante porque, les repito, son niños, son personas, no trabajamos con fierros, trabajamos con niños, entonces es muy importante. Ok, déjenme nada más retirar esto para verme yo por aquí.
Ahí estoy, ya está. Les prometo que a la próxima clase, a la próxima plática, voy a ahora sí dominar todo esto de la conectada. Tuvimos ahí unas fallas en la conexión, pero ya regresamos. Bueno, pues estoy respondiendo las preguntas. Quiero que me pongan ahí preguntas que tengan. Dice, tengo a mi hija de 4 años. Ella habla muy bien, comprende mucho otras niñas. La niña pronuncia mucho la Z. El ceseo, señora, se llama ceseo esta parte. Pero es un tema también que tienen que revisarlo. Obviamente se da en algunos niños a ciertas edades, como el marcar mucho la H, es el ceseo, puede buscar ahí información. Me gustaría mostrar libros para lactantes, ¿ok? ¿Qué recomiendas para realizar la cirugía de frenillo de Itzel Campos? Ok, la cirugía de frenillo depende mucho de cuál sea la necesidad del niño. Hay niños que operan cuando nacen porque no pueden tomar leche, no pueden ni siquiera ingerir alimento y pues los operan, ¿verdad? Eso depende de la necesidad. Sin embargo, sí te puedo comentar que cuando a un niño se le hace la frenectomía, que es la operación de la lengua, se necesita una terapia sí o sí después de ella, porque es como cuando nos fracturamos un hueso y no queremos ir a rehabilitación. La piel no es como tal, es una molécula, no es piel lo que tenemos abajo de la lengua, se vuelve a formar, entonces volvemos a tener el mismo dificultad del frenillo, ¿verdad? Se hace la frenectomía, al mes, 15 días, se da la terapia por un especialista de lenguaje, porque si no, el niño posiblemente pueda volverse a formar la cuestión del frenillo y también depende qué tipo de operación, ¿verdad? Eso es con un especialista, pero depende mucho de cuánto el niño le esté afectando el no pronunciar adecuadamente. Tenemos muchas preguntitas por aquí muy importantes. Vean videos. Tengo hija de 4 años. Me dicen aquí qué es lo adecuado para un niño de 6 años que no pronuncia la R. Pues bueno, como lo mencionamos, es una cuestión de estimulación. Todas estas estrategias que te llevaste de estimulación es una cuestión de repetir, de la constancia, de la frecuencia, pero algo muy importante es que tienes que hacerlo al menos por unos 3 meses, ¿ok? Yo siempre que me dicen, oye, el niño va a ingresar a terapia de lenguaje y queremos, pues obviamente que hable, yo siempre les pido los primeros de 1 a 3 meses, obviamente una cuestión de estimulación de lenguaje en pequeñitos de 1 a 4 años, sí o sí tienes que involucrar a los padres de familia. Por eso es que yo ahorita les quiero mostrar estrategias, libros, materiales, de qué manera pueden estimular, porque es un trabajo en conjunto con los padres de familia. La terapeuta hace un efecto de acompañamiento, de hacer estrategias en casa, de poder ir dando avances, pero es importante, obviamente, el trabajo y que tú como padre de familia te involucres para poder ver resultados. Eso es súper importante. No es solamente la terapia solo, es un trabajo en conjunto con la familia y sobre todo por la edad. Los libros, me quedan ya 3 minutos, ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Yo podría estar aquí hablando todo el día con ustedes. Los libros los puedes obtener en las páginas oficiales. En este caso, si estás en el norte del país, nos puedes encontrar como Aprende Monterrey. Somos representantes y distribuidores autorizados de Luna de Papel. Y también en la página oficial de Ediciones Luna de Papel, ahí te puedes meter en ambos lugares en las tiendas y puedes obtener los libros para que te lleguen a tu domicilio para poder tener un apoyo. Pero esta parte es una parte de apoyo. Te va a apoyar, pero obviamente empezamos a cantar, empezamos con materiales didácticos. ¿Qué otras preguntitas aquí? ¿Cómo se llama el libro? Vamos a ver por abajito. También estoy interesada en recibir el formato para identificar los focos de alerta. Ok, cuando termine esta presentación vamos a dejar la presentación en la página y vamos a compartir el WhatsApp donde van a mandar un mensajito a las primeras 50 personas para poder compartirles lo que es el instrumento que les compartí ahorita. Antes de iniciar la estimulación temprana hay que enviarlo con un especialista. Ok, antes de iniciar la estimulación temprana. Ok. Me preguntan, ¿hay que enviarlo con un especialista? No, la estimulación temprana, tú empiezas a estimular a tu niño desde que lo tienes en casa. La estimulación temprana, hablamos a veces y los papis lo refieren con una terapia, no es así. En casa empezamos con la estimulación temprana con el niño, cantándoles, tumbando todas las cositas, los bloques y vamos a guardar toda esta parte. Obviamente el pediatra es el primer profesional médico
que te indica que vayas con un especialista, tanto con una especialista en terapia de estimulación temprana o algún tipo de otro especialista que te refiera, pero es el pediatra. Primeramente, es súper importante los pediatras. Los pediatras es asistir con el pediatra y comentarle, oye, ¿cómo ves? Mi niño tiene tantos años y desarrolla tales habilidades. ¿Cómo ves? ¿Lo ves dentro del margen? Gracias por compartir estoy interesada en el material. ¿Podrías repetirme la dinámica? Ok, va de nuevo. Para la cuestión terminando la publicación, la presentación, lo vamos a poner en la página. Me van a mandar, vamos a poner ahí el WhatsApp para que nos envíen un WhatsApp y poderles enviar el PDF con la lista para los focos de alerta de lenguaje, para que tú puedas identificar y con eso, si es que crees que es mucho el foco de alerta, puedas buscar un especialista. Es importante buscar especialistas, ¿ok? Y para adquirir algún libro, es mediante la página, los datos se los puse aquí ahorita, mediante la página de Luna de Papel o mediante la página de Aprende Monterrey, cualquiera de los dos que te quede más cerca. Nosotros estamos en el norte del país representando a la distribución, somos distribuidores de Luna de Papel por acá. Y pues bueno, yo quise explicarles un poquito, me gustó mucho la plática, muy interesante. ¿Cómo puedo identificar el programa del alumno? Ok. Vamos a ver, tenemos muchísimas preguntas, pero lamentablemente se nos acaba de terminar el tiempo. Las constancias, ahorita que pongamos la presentación, la van a publicar y sobre eso me pueden poner cualquier pregunta y sugerencia que tengan, porque ya ahorita ya se me terminó el tiempo. Me encantó estar aquí con ustedes. Vamos a dejar la presentación grabada en la página de Luna de Papel. Me pueden poner ahí sus comentarios. Si requieren alguna asesoría un poco más personalizada, también nos pueden buscar en la página de Aprende Monterrey para alguna consultoría. Si es que tienes algún pequeñito que tú creas que es mucho el foco de alerta, es importante atenderlo a una edad temprana, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Les agradezco mucho. Vamos a llevar esto que aprendimos hoy, vamos a llevarlo a más familias. Vamos a llevarlo, yo los invito a que generen más familias informadas, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Cualquier duda que tengan, escríbanos aquí en la página, nos pueden dejar sus comentarios. Y pues bueno, yo encantada de estar aquí el día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Y las constancias también por aquí ahorita en la página les contestan. Ok, muy bien. Pues bueno, les agradezco mucho, muchísimas gracias. Voy a quedarme aquí unos minutitos mientras nos estamos despidiendo. Ok. Ok. Muy bien. Perfecto. Les agradezco mucho a todas las personas que se hayan conectado de los estados de la República Mexicana hermosos. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.